El anarquista italiano Alfredo Cospito se encuentra en su día 105 de huelga de hambre. Está protestando contra el duro régimen penitenciario bajo el cual está detenido. Este régimen es conocido por violar los derechos humanos. No se permiten llamadas telefónicas, paquetes ni interacción con otros prisioneros. Los prisioneros están encerrados durante 22 horas al día y solo se les permite una visita al mes. Este régimen penitenciario ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se ha determinado que viola 2 de los artículos del tribunal. A pesar de esto, el régimen continúa existiendo en un Estado miembro de la UE. Permanece sin desafiar en nuestras llamadas democracias. Alfredo ha perdido más de 40 kilos debido a su huelga de hambre. También ha disminuido sus niveles de potasio. Si no se toma ninguna medida, morirá. Se espera que el ministro de Justicia tome una decisión sobre la revocación para el 12 de febrero. Sin embargo, ha declarado que dejará la decisión en manos del Poder Judicial hasta el 7 de marzo. Esta es una sentencia de muerte. A Alfredo no le queda mucho tiempo. Entonces, surge la pregunta, ¿se mantendrá la UE en silencio? Esto es una cuestión de derechos humanos. Más de 200 juristas y abogados han condenado su trato. Quarantino bis debe ser revocado. Necesitamos salvar a Alfredo Cospito. Gracias, presidente. Me resulta algo difícil aceptar algunas de las expresiones de preocupación aquí sobre la terrible situación de las mujeres y niñas en Afganistán. Mientras tanto, fuera de estas puertas, cientos de jóvenes afganos están en las calles de Bruselas sin una cama, sin suficiente comida, y nosotros permanecemos en silencio. Cuando las denuncias de genocidio contra los hazaras son recibidas con silencio y nuestras fronteras les son cerradas. Cuando 6 veces más hogares afganos están huyendo debido al impacto de la sequía que hace 2 años. 3,2 millones de niños sufren de desnutrición aguda. 2/3 de la población dependen de la ayuda humanitaria. Esto representa un aumento de 4 millones con respecto al año pasado. Sin embargo, solo alrededor de 10 de cada 700 personas se tomaron la molestia de venir aquí y discutirlo. Me complace ver los documentos filtrados de noviembre. Muestran que la Comisión finalmente se ha dado cuenta de que la ayuda humanitaria por sí sola no es suficiente, sin importar quién la distribuya. Incluso la conservadora Human Rights Watch ha admitido que los déficits en alimentos, educación y salud no se pueden abordar sin un plan que involucre a los talibanes. Puede que no nos guste, pero es la realidad. Si no reconocemos esto, estamos condenando a millones de afganos a la pobreza, el sufrimiento, la muerte y la destrucción. El pueblo afgano no debería ser castigado como forma de venganza por la pérdida injusta de la guerra por parte del Occidente. Necesitamos levantar las sanciones. Necesitamos descongelar los flujos financieros. Necesitamos permitir que los afganos sobrevivan y vivan. Simplemente hacer la vista gorda ya no es aceptable. Si observas la lista negra contra el lavado de dinero de la Unión Europea, notarás que ninguno de los países en la lista es predominantemente blanco. Ninguno de ellos es lo que normalmente llamamos Occidente. Esto se debe a que la lista negra está sesgada e inconsistente. Tiene más que ver con el poder de lobby que con una evaluación honesta del riesgo. Por ejemplo, Vanuatu, uno de los países más pobres del mundo, está en la lista. Sin embargo, la UE afirma que los criterios de inclusión se basan en la relevancia económica de la jurisdicción del tercer país para la UE. También consideran el impacto sistémico en la integridad de nuestros sistemas financieros. ¿En serio? Vanuatu, con un PIB del 9% del de Grecia, ¿representa una amenaza para nuestra integridad financiera? ¿No es más probable que estemos seleccionando países que no pueden tomar represalias? No se menciona nada sobre los Países Bajos, Irlanda, Estados Unidos o los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos están presionando actualmente a la UE para evitar ser incluidos en la lista negra. Probablemente tendrán éxito porque necesitamos su petróleo. Esto es similar a cómo los cataríes habrían tenido éxito si hubieran seguido sobornándonos con petróleo. Thank you. Now, Mr. Wallace. Thank you very much, President. Todos los países en esta lista son no blancos, del sur global. Esta lista es sorprendentemente similar a la lista negra de paraísos fiscales de la UE. Estas reglas se aplican de manera unilateral y a menudo se imponen a antiguas colonias europeas extremadamente vulnerables. Durante cientos de años, las economías europeas se establecieron y mantuvieron gracias a los esfuerzos de estas mismas colonias. Ahora, estas colonias luchan por sobrevivir y competir de cualquier manera posible. Sin embargo, la UE está socavando la capacidad de estos estados más débiles para competir. Lo hacen utilizando sus reglas sobre impuestos, lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo. Estas reglas se aplican de manera unilateral, desproporcionada e injusta. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con la metodología de esta lista cuando Estados Unidos no está incluido? Estados Unidos financió a Al-Qaeda en Siria. Estados Unidos financió a los muyahidines en Afganistán.
Estados Unidos otorga casi $4.000 anuales a Israel, un estado colonial de apartheid. Israel lleva a cabo actos de terrorismo contra el pueblo de Palestina. ¿Por qué Estados Unidos no está incluido en la lista? Gracias, presidente. La población de Europa está envejeciendo. En los próximos 30 años, nuestra fuerza laboral activa se reducirá en 50 millones. Sin inmigración, enfrentaremos desafíos significativos para mantener nuestras sociedades. Sin embargo, estamos presenciando el comportamiento irracional de los gobiernos en toda Europa. Están entrando en pánico por la inminente crisis de pensiones, al mismo tiempo que aplican políticas de inmigración y asilo que excluyen agresivamente a los jóvenes que podrían aliviar esta crisis. Nuestros servicios de salud, ya sobrecargados, colapsarán por completo sin la inmigración necesaria para equilibrar la proporción de jóvenes y ancianos. Nuestras actitudes políticas hacia la inmigración son, francamente, una forma de locura colectiva. A finales de 2021, los refugiados representaban el 0,6% de la población total de la UE. Solo el 0,6%. Es vergonzoso que dediquemos tanta atención a este pequeño grupo de personas. No es un problema difícil de abordar. No es un problema en absoluto. Es una oportunidad. Necesitamos crear vías seguras y legales para las personas que quieren venir aquí. Deberíamos dejar de rechazarlos. Deberíamos dejar de enviarlos de vuelta. Deberíamos dejar de golpearlos en las fronteras. Deberíamos dejar de permitir que los oportunistas de la derecha dicten los términos de este debate. Deberíamos dejar entrar a las personas, permitirles encontrar buenos trabajos y asegurar un futuro para Europa. Voté en contra de la resolución. A pesar del fuerte nacionalismo y la indignación moral agresiva sobre Ucrania ganando y Rusia siendo derrotada, la verdad es que nadie gana en la guerra. Los únicos ganadores son el complejo militar industrial que se beneficia de miles de millones de dinero de los contribuyentes. Los otros ganadores son buitres como Blackstone que se aprovechan de la devastación y destrucción de Ucrania. Se benefician del proceso de reconstrucción, que ocurre en medio de la privatización, la desregulación y la aniquilación de los derechos de los trabajadores. Miles de civiles están muertos, junto con decenas de miles de soldados. 15 millones de personas han sido desplazadas. Esta es una situación horrorosa y nuestra respuesta ha sido enviar armas suficientes para asegurarnos de que no termine. Esto es bárbaro. La moción habla de paz, lo cual es algo positivo. Sin embargo, nos negamos a apoyar a Ucrania cuando llegaron a un acuerdo con Rusia en abril pasado, obligándolos a seguir luchando. Pero la paz que buscamos debe ser justa y sostenible. Nadie que sea serio cree que Ucrania pueda lograr una victoria absoluta. Por lo tanto, los planes que discuten la membresía en la OTAN, retratando a Ucrania como el equivalente europeo de un Israel excesivamente militarizado y la recuperación de Crimea, deben detenerse si queremos que Ucrania sobreviva. Desde septiembre, la falta de interés en determinar quién fue responsable de la explosión de gas en Nord Stream ha sido, francamente, asombrosa. Esto fue un acto de sabotaje, un acto de vandalismo sin precedentes, tanto económico como ambiental. Sin embargo, no se dijo nada al respecto. No hubo discusión, ni preguntas. Luego apareció Seymour Hersh. Él es el periodista de investigación más renombrado y respetado del mundo. Presentó una acusación detallada de que Estados Unidos llevó a cabo esta explosión con la ayuda de Noruega. El plan se hizo meses antes de la invasión. Un avión de vigilancia de la Armada noruega, un P-8, lanzó una boya sonar el 26 de septiembre. Esto desencadenó explosiones que buzos de la Armada de Estados Unidos de la ciudad de Panamá habían plantado 3 meses antes durante un ejercicio de la OTAN. Aún así, hubo silencio. No sé qué pasó, pero quiero averiguarlo. Este hombre no hace afirmaciones a la ligera. Tiene contactos, y me resulta impactante que la UE no esté preguntando quién es responsable de sabotear los medios de vida de nuestros ciudadanos. Me avergüenza ser europeo. Estos dos archivos son claramente parte de la prioridad de la Comisión para impulsar una nueva democracia europea. Estoy hablando de garantizar el derecho a votar y ser elegido en toda la UE. Es una gran idea, pero no es el mayor problema de la democracia europea. En realidad, es una solución técnica para el problema arraigado de la desconexión entre los ciudadanos y las instituciones. En 7 Estados miembros, menos del 30% de las personas votaron en las últimas elecciones europeas. La razón de esto no fue porque fueran móviles. Sentían que el Parlamento Europeo y la Unión Europea no los representaban. No les importaba por esto.
La causa raíz de esto es el neoliberalismo que está profundamente arraigado en las políticas y tratados de la UE. Esto ha llevado a un aumento significativo de la desigualdad. También han socavado los servicios públicos y han llevado a la privatización. Existe un cinismo hacia los gobiernos nacionales y la salud nacional. Si no volvemos a la democracia básica y de abajo hacia arriba, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos engañando pensando que este tipo de soluciones hará alguna diferencia. El horror de decenas de miles de muertes es una realidad cruda. Las condiciones de congelación y los gritos sin respuesta son escalofriantes. El equipo necesario para rescatarlos de los escombros no estaba disponible. Por muy grave que sea la situación actual, sabemos que las muertes que ya han ocurrido serán seguidas por muchas más. En lugar de felicitarnos por nuestra respuesta, debemos admitir que está lejos de ser adecuada. Nuestros esfuerzos son insignificantes en comparación con los recursos que estamos invirtiendo para sostener el conflicto en Ucrania. Nuestra respuesta a Turquía es pobre, pero nuestra respuesta a Siria ha sido un desastre absoluto. Este es un país que fue abandonado incluso antes de que ocurriera el terremoto. El año pasado, el programa humanitario de la ONU para Siria solo fue financiado en un 47%. Hemos permitido que la gente de este país muera sin suministros médicos ni alimentos, debido a sanciones ilegales que están causando muertes. El terremoto finalmente ha captado la atención de las personas. Las organizaciones de ayuda están llamando urgentemente a levantar estas sanciones. Los relatores especiales de la ONU han afirmado que los esfuerzos humanitarios están siendo obstaculizados por las sanciones. Debemos levantar las sanciones de inmediato, o miles más perecerán. La situación en la RDC es una pesadilla interminable para la población civil. En noviembre, discutimos el desplazamiento y la violencia. Sin embargo, la situación ha empeorado desde entonces. Somos conscientes de que la ONU ha informado sobre la participación activa de las Fuerzas Armadas de Ruanda en territorio congoleño y la expansión de la zona de influencia del M23. A pesar de la violencia extrema que ocurre en esa área, la verdad es que el diálogo diplomático es la única solución. Sin embargo, parece que a muchos en la comunidad internacional no les importa lo que suceda siempre y cuando se protejan sus propios intereses. ¿Qué podemos anticipar de la próxima visita del presidente Macron en marzo? Francia es el país que ha instado a la UE a proporcionar 20 millones de euros en apoyo al ejército ruandés en Mozambique. Esto es para salvaguardar los intereses franceses allí. ¿Qué podemos esperar de Londres? Ellos organizaron la cumbre en Kigali para finalizar un acuerdo para enviar solicitantes de asilo de vuelta a Ruanda. La verdad es que la RDC sigue siendo maldita. Sus ricos recursos naturales están siendo robados por otros. Necesitan intervención divina para ayudarse a sí mismos porque la UE ciertamente no lo hará. Thank you very much. Next speaker, Mick Wallace. Floor is yours. Thanks very much, President. Hace 2 semanas, el Papa Francisco visitó la República Democrática del Congo por primera vez. Criticó tanto a organizaciones internas como externas que instigan la guerra en el país para explotar sus recursos. Afirmó que la guerra está impulsada principalmente por un deseo insaciable de materias primas y dinero. Esta codicia alimenta una economía basada en armamento y prospera en la inestabilidad y la corrupción. Señaló que poco ha cambiado desde la época del rey Leopoldo. El rey Leopoldo saqueó con acento agudo los recursos del Congo para aumentar su riqueza y la de Bélgica. En el proceso, fue responsable de la muerte de más de 10 millones de congoleños. El conflicto de un año entre el gobierno de la RDC y los rebeldes del M23, supuestamente alimentado por Kagame de Ruanda a través de su apoyo al grupo armado, ha provocado una amplia hambruna y ha desplazado a más de 2 millones de personas. Al mismo tiempo, Francia y Total Energies intentan obtener beneficios a expensas de los congoleños. Están despejando áreas para extraer recursos y ganar dinero. Sin embargo, parece que no hay ninguna discusión sobre iniciar conversaciones de paz. Parece que a nadie le preocupa resolver los problemas allí. Tenemos una influencia significativa en la región, pero rara vez la utilizamos de manera positiva. Gracias, presidente. Hace 12 años, los tunecinos derrocaron a Ben Ali. Muchos europeos creían que esto se trataba únicamente de democracia y de que los tunecinos querían ser más como nosotros. Sin embargo, la verdad es diferente. Sí, fue una reacción a una represión brutal.
pero también fue una respuesta al sistema más amplio de desigualdad global, tasas de desempleo alarmantes, aumento de los precios de los alimentos y condiciones de vida insoportables. Esto se debía a que el país estaba siendo gestionado en beneficio de intereses extranjeros, no de las personas que vivían allí. Ahora estamos presenciando una situación similar. Túnez está siendo atacada estructuralmente. Las reformas neoliberales del FMI y el Banco Mundial están vaciando al Estado. Las crisis alimentaria y energética se están exacerbando por la guerra en Ucrania. Una vez más, hay detenciones, encarcelamientos y una represión genuina contra la oposición. Sin embargo, no solo debemos condenar los efectos y pasar por alto las causas. No debemos pretender que esta situación no tiene nada que ver con nosotros. No puede haber justicia sin justicia social. Nuestra ayuda siempre viene con condiciones adjuntas. Estas condiciones a menudo atrapan a las sociedades en un ciclo de deuda. Este patrón se ve no solo en África, sino también en todo el mundo. La represión y el caos en Túnez no son solo su problema, también son nuestros. Gracias, presidente. El concepto de un organismo ético independiente de la UE es sin duda una buena idea. Sin embargo, corremos el riesgo de ignorar problemas más grandes si este organismo ético se enfoca solo en el comportamiento individual. También debe abordar problemas sistémicos como la amplia institucionalización del lobby en los organismos de la UE. Necesitamos abordar seriamente el control que el poder económico y corporativo tiene sobre la toma de decisiones aquí. Esto incluye cerrar las puertas giratorias entre la política y los negocios. Sin embargo, los problemas son mucho más profundos que eso, y cualquier organización ética que se precie no puede evitar esto. Aquí el poder corporativo está en control. También necesitamos asegurarnos de que cualquier organización ética sea completamente independiente. Si no lo es, corremos el riesgo de causar más problemas de los que resolvemos. Sería bastante inquietante si el impulso por mejorar se utiliza para sembrar dudas sobre individuos con fines políticos. Así que tenemos la oportunidad de hacer algo significativo, no la desperdiciemos. Un año después, mientras la guerra en Ucrania persiste, cuando todos deberíamos abogar por un alto el fuego y la paz, esta resolución nos está llevando en la dirección opuesta. Por eso voté en contra con orgullo. Propaga la falsedad más reciente de que esto ya no se trata de defender a Ucrania, sino de que Ucrania necesita ganar. ¿Qué implica incluso esa declaración? En abril del año pasado, se presentó una propuesta. Esta propuesta habría llevado a la retirada de Rusia a cambio del compromiso de Ucrania de no unirse a la OTAN. Sin embargo, los aliados occidentales de Ucrania, incluyendo a Boris Johnson y la OTAN, llegaron y alentaron a Ucrania a continuar la lucha. ¿Cuál fue el resultado? 6 ciudades quedaron en ruinas, 4 provincias fueron anexadas ilegalmente y se otorgaron 108.000 millones de euros en ayuda. Esta es una deuda que el pueblo ucraniano tendrá que pagar durante muchos años. Esta situación también ha llevado a una crisis global de alimentos y energía. ¿Se considera esto una victoria? Las personas comunes no salen victoriosas de las guerras. Son simplemente peones en los juegos de otros. Puedes proclamar la gloria todo lo que quieras, pero no hay gloria en la muerte, y la muerte es el único resultado de esta locura. Es hora de que la mayoría silenciosa en toda Europa salga a las calles este fin de semana. Deben exigir paz y el fin de la guerra.